Bienvenidos a todos a este material de Pastoreando en el Reino, o el papel del pastor y la misión de Dios. Hoy continuamos en este material y el tópico de hoy es del pastor. ¿Qué significa ese título para nosotros en este caso? Y vamos a investigar dos escrituras para ganar un concepto de qué significa esa palabra pastor. Primero es algo muy conocido a nosotros, Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Hay mucha información aquí, pero la cosa interesante, esta palabra pastor en el hebreo no es un sujeto, es un verbo. Ese es como decir, el que me pastorea. Entonces, una persona quien está haciendo un trabajo para mí. Y eso afecta un poco la información que tenemos. Y vamos a ver cómo impactar este cambio de un sujeto hasta un verbo. Entonces, aquí en este material encontramos contrastos. Un pasto de descansa, en lugar de escasez, prosperidad, cosas de necesidad, agua tranquilo. Pero interesante es en la presencia de mi enemigo. Mira más allá, dice que a preparar un banquete a frente, en la presencia de mi enemigo. Entonces este pasto, este agua tranquilo, está dentro de una guerra, un conflicto. No es como pensamos, estamos separados y no hay más para considerar. David está hablando contra sendas de justicia, pero un valle de asombros está al lado de esto. Está hablando de mi vaso y mi futuro, pero en lugar de miedo y muerte, porque esta es parte del proceso de valle de asombros, tener todo el presente de mis enemigos. Estamos en algo muy interesante. Ese pastor, la persona que está pastoreando, no está pensando de lo que está pasando en el mundo, está pensando en la situación de la persona y hace posible para la persona vivir al frente de retos, enemigos, problemas, todo esto. Entonces, es interesante porque en ese salmo la información que tenemos estaba escrito durante un tiempo de huir de Saulo. No fue un tiempo de comunidad, no paz, había tiempo de problemas, asuntos y miedo para muchos que estaban siguiendo a David. Pero David dentro de todo eso está diciendo, yo tengo una persona que está pastoreándome, proviendo lo que necesita aún enfrente de todo lo que está pasando, porque estoy viviendo en el mundo real. Bueno, el otro es Juan 21, 15 y más allá. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió porque por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apaciente mis ovejas, le dijo Jesús. Este pasaje tiene asuntos que son interesantes porque a veces no podemos traducir completamente las palabras griegas.
Y hay sets diferentes de las palabras que representan un procesión, un progreso de primera pregunta a dirección final. Y quiero investigar, de verdad, en este pasaje, ¿quiénes son las ovejas en este pasaje? Los discípulos, que están siendo llamados a ser testigos al frente de todo. ¿Cuál es el trabajo siendo dado a Pedro en este momento? ¿Y cuál es la diferencia entre cuidar y alimentar a los corderos y las ovejas? Porque había cambios en las palabras de forma de cuidar y el objeto de ese cuidado. Mire lo que está pasando. 3 hijos usando 3 pares de términos diferentes. Y amor hay 2 palabras dentro de aquí, fileo, agapeo. Uno es referente a su corazón, otro de mente. Oveja, arnión, cordero, y progatón, oveja. Y al lado de eso la palabra de cuidar. Hay 2 palabras, bosco y poimaino, alimentar y posibilitar. ¿Qué significa la diferencia entre las palabras? El fileo, referente a su corazón, su emoción, el concepto es preferir uno sobre otro, o preferir una situación sobre otra situación. Y esa es parte de definir la relación entre las personas. Muchas veces pensamos que este tipo de fileo es algo muy bueno, es excelente, es amistad y todo eso, pero puede ser negativo. El enfoque puede tener asuntos. Jesús dice que una peleo amar a su familia más que Jesús, o amar a su vida, peleo, a su vida más que Jesús. O en otra situación en Mateo, durante esa predicación de la monte, habla de personas que están prefiriendo hacer cosas como oración pública, dar en pública, ayunar en pública, porque es su preferencia y ese no es bueno en los ojos de Dios. Entonces, el enfoque no es necesariamente algo positivo o negativo, depende del contexto y la situación. Y Jesús está pidiendo a Pablo cuál es su preferencia en su corazón, en sus emociones. Y al otro lado, acabeo, es referente a su cabeza, su voluntad. ¿Qué tiene prioridad en su vida? ¿Qué tiene valor en su vida? ¿Qué es más importante? También, como fileo, puede ser algo negativo. Podemos tener prioridad en obtener dinero. Podemos tener esa identidad de prefiero ser un maestro para un falso, o seguir a un maestro falso. O adoración del hombre, levantar mi persona frente de todo. Esa es mi prioridad, es avanzar yo frente de otros, seguir algo es falso, buscar dinero en lugar de otro. Y Jesús hablando, ¿dónde está su tesoro? Entonces, este es algo de cabeza, voluntad, y otros su emoción, en estos casos, pero pueden ser negativo, positivo. No sé dónde está usted en su mente, en su emoción. Jesús está usando los dos para ampliar el concepto de trabajo de un pastor en esta situación. Entonces, Pedro, en su corazón, en su emoción, en su cabeza, su voluntad, ¿dónde está yo? En su pensamiento, su compromiso. Y al lado de eso, otro par de palabras, oveja, arnión, cordero, que representan algo joven, sin experiencia, sin defensa, que necesitan más cuidado. Y progatón, ovejas con un adulto que tiene experiencia, es capaz de hacer muchas cosas, ser productiva en formas que una oveja o arnión, cordero joven no puede ser. Pero en esto también cuidado, alimentar, preparar la comida, servir la comida, todo eso, y por hermano, hace disponible la comida. Y para dar dirección en el uso de lo que está recibido. Entonces, en examinar esta combinación, yo quiero regresar aquí
a esta serie, Jesús está hablando de Pedro de un proceso de preparación. Cuidar, proveer la comida para los bebés, los pequeños corderos. Cuando lleguen a más grande, cuidar en otra forma, hacer posible su capacidad de hacer el trabajo. Y final es alimentar, pero ahora ellos están más capaces de hacer el trabajo. Entonces, estamos pensando en este compromiso completo de nosotros para cuidar de personas desde su primero hasta el final y haciendo posible su alimentación y posibilitar su trabajo y crecimiento para llegar a ser un adulto, una persona capaz de hacer el trabajo. Y por eso le pregunta, en esto, si Israel debería ser una nación de sacerdotes, entonces, ¿quién fueron las ovejas? El trabajo de nosotros es, todos nosotros somos llamados para ser obreros en el reino de Dios, testigos en el reino, no solo algunas personas específicas o limitadas o líderes, o en nuestro pensamiento solo los pastores de la iglesia, personas seleccionadas para ser líderes. Ese no, porque estamos hablando de un líder que está desarrollando a todo a ser líder en el proceso. Y ese es el concepto de David. Estamos mirando que David está trabajando en explicar cómo estar bajo la dirección de Dios, que está pastoreando, pero todo está ocurriendo dentro de la guerra, dentro del trabajo de guiar a otros a servir en el reino de Dios. Y también con Pedro, el concepto de ese proceso. Hay pasos de desarrollo que son necesarios para que ellos puedan llegar a ser adultos responsables y a repetir el proceso. Entonces, en este concepto, el trabajo del pastor es más que cuidar, es preparar y dar capacidad a otros a ser parte de lo que está pasando en el reino de Dios. Espero que ha sido un poco claro en lo que estoy diciendo. Tenemos trabajo, somos pastores, somos líderes, miembros del reino de Dios, y cada uno de nosotros tiene ese trabajo de ser guiado, preparado, cuidado por Dios con un propósito de hacer el trabajo de servir en el reino de Dios. El pastor, líder, está trabajando en el desarrollo de su rebaño hasta que ellos puedan ser parte de la guerra, de la misión de Dios. Gracias. Vamos a continuar ese tópico en la próxima sesión. Bendiciones.